Okay, good. So we are recording. Excellent. And I'm going to share my screen with you guys. Okay. Okay, great. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, de antemano felicitarlos a Francisco, a Diego, por estar presentes en la sesión, ¿sí? Y además porque están al día con sus evidencias de la fase de planeación. ¿Listo? Entonces, pues excelente por ese lado. Para los aprendices de la ficha 036, muy importante que empecemos a realizar las evidencias completas, ¿sí? La semana pasada tuvimos las 3 primeras evidencias, que fue el cuestionario, el audio y el foro sobre dar opiniones, giving opinions about jobs, y lastimosamente de la ficha 036 no hubo nadie que pudiera quedar en el cuadro de honor. ¿Sí? En la ficha 037 destaco la participación y cumplimiento de los aprendices porque hubo un gran número de aprendices que presentaron todo a tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, para esta semana tenemos unas evidencias muy similares. Tenemos nuevamente un cuestionario, nuevamente un audio y nuevamente un foro. ¿Ok? Entonces, para el cuestionario vamos a estar trabajando con el material formativo, el material de formación del nivel 5, nivel B1.1. ¿Listo? Y el cuestionario, entonces, como siempre, tiene 15 preguntas. Las primeras son gramaticales, de escoger entre la opción correcta gramatical, y de la 11 a la 15 son comprensión de lectura con base en un texto que tenemos ahí. Ahorita vamos a revisarlo. ¿Listo? En el audio, ¿sí? El audio para esta semana, entonces, busca que trabajemos el siguiente tema, y es mencione una corta opinión sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral, teniendo en cuenta la flexibilidad y adaptabilidad de los contextos de liderazgo y responsabilidad profesional. ¿Sí? Entonces, básicamente, tomar decisiones. ¿Cuál es el tema que vamos a estar encontrando en el material de formación? Es número 5, el de B1.1, condicionales. Si yo hago esto, entonces esto sucede, ¿sí? Entonces, eso se llama en inglés zero, first and second conditional, ¿sí? Entonces, vamos a estar utilizando esos condicionales para poder hacer el audio. Entonces, if I... ¿sí? Entonces, if I'm not punctual at work, I will lose my job, for example. Sí, si no soy puntual en mi trabajo, en la llegada al trabajo, entonces perderé mi empleo, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese sentido, hablar entonces de la trayectoria, de los planes, de las acciones, ¿sí? En el contexto, bien sea académico o laboral. Bien. ¿Qué es lo importante? Al igual que el anterior audio, al principio entonces presentarse usted, presentar su nombre completo, la ficha, el instructor, el nombre de la actividad, y a partir de ahí entonces dar o comenzar con su audio en relación con el tema que debe tratar. Recuerden que siempre la evidencia sugiere y pide que se realice un guión o estructura a través de un documento de Word. Importante, y además porque facilita mucho la elaboración del documento y del audio como tal. ¿Listo? Una vez que finalicemos entonces el audio, lo vamos a subir a la plataforma de Territorium en el espacio correspondiente que estaremos revisando en un momento. Y recuerden que uno de los aspectos más importantes al momento de subir nuestras evidencias es el tipo de archivo que subimos. En este caso, para los audios, subirlos en archivo MP3. ¿Ok? O un link o URL de alguna plataforma de grabación que haya en línea. ¿Listo?
Bien, el audio más o menos no debe durar, debería durar más o menos entre minuto y medio, 2 minutos, máximo 3 minutos, ¿sí? Aunque la evidencia pues nos dice que hasta 5 minutos podría ser posible y lo es, pero creo que con 3 minutos es, si se organizan las ideas, pues podríamos contestar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces recordemos, cuestionario, ¿sí? 15 preguntas sobre condicionales y además de la pregunta 11 a la pregunta 15 están relacionadas con un texto que se debe leer. ¿Listo? El audio, entonces, audio donde utilicemos los condicionales para hablar sobre trayectoria, planes y acciones en el contexto académico y laboral. ¿Listo? Y finalmente tenemos un nuevo foro. ¿Listo? Este foro se llama Sharing Life Experiences, que significa compartiendo experiencias de vida, ¿sí? Y vamos entonces a hablar a partir de la experiencia laboral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos plantean una situación inicial y nos dicen, think about an experience at work where you were flexible and adapted to a new situation or a change in process. Entonces dice, piense en una experiencia en su trabajo en el que le tocó ser flexible o adaptarse a una nueva situación o un cambio en el proceso. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esa experiencia? ¿Sí? How did your flexibility and adaptability help you to deal with the situation? ¿Cómo su flexibilidad y adaptabilidad le ayudó para manejar la situación? Y would you change anything in order to deal in a better way with it? ¿Sí? ¿Cambiaría usted algo en este momento para así haber podido manejar la situación mejor en ese momento? Sí, entonces piensen de pronto, no sé, hubo cambio de persona, hubo un cambio de jefe, por ejemplo, de un momento a otro, ¿qué se me ocurre? A ver, hubo cambio de horarios o hubo cambio de clientes dentro de la empresa, no sé, dependiendo de donde ustedes trabajen y lo que ustedes realicen. ¿Listo? Entonces pensemos como en esas situaciones en las que siempre se presentan cambios por más mínimos que sean, pero cambian completamente las dinámicas en el ambiente laboral o incluso en el ambiente académico. ¿Listo? Bien. El foro, entonces, ya lo vamos a ver. Nuevamente tenemos un espacio dedicado al foro dentro de la sección de foros en la ficha, ¿sí? La idea es entonces realizar, ¿sí? Una respuesta a estas preguntas de manera crítico-reflexiva, ¿sí? Y además hacer un comentario crítico, reflexivo, a uno de los comentarios de sus compañeros. Entonces, nuevamente, al igual que la semana pasada, les repito, es muy importante que hagamos nuestro comentario inicial para que así nuestros compañeros puedan comentar lo nuestro y nosotros poder comentar lo de nuestros compañeros. ¿Listo? Entonces, en esa parte sí, supremamente importante. ¿Listo? No sé si de pronto en este momento Francisco o Diego tengan alguna pregunta en relación con las 3 evidencias antes de que pasemos a revisar la territorio. No, profe, No, mi en el parte quedó momento no. claro, igual ¿No? es como la Perfecto. anterior. Bueno, está bien. Entonces vamos a ir a la ficha, ¿sí? Recuerden que el proceso o el paso a paso para entrar a las evidencias es el mismo, sin importar si es la ficha 037 o la 036, están organizadas de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, darle clic en contenido del curso. ¿Sí? Al darle contenido del curso se nos abre una nueva pestaña y vamos a darle clic en proyecto. Vamos a darle clic entonces en fase de planeación, que es en la que estamos, actividad de proyecto 3. Y vamos a encontrar en actividad de proyecto 3 material de formación, que ya sabemos que es este de aquí, que se llama English Level 5 B1.1. ¿Sí? Cuando ya revisemos ese material, entonces vamos a darle clic donde dice Guía de Aprendizaje 3 y vamos a buscar la actividad de aprendizaje, ¿sí? GA3 240202 501 AA2.
¿Listo? Ahí tenemos entonces cuestionario, audio y foro en la introducción de las instrucciones. Tenemos entonces como primer instancia el cuestionario que, como les decía, pues le vamos a dar clic en presentar. Vamos a darle clic aquí abajo en continuar. Y al darle continuar, pues se nos abren las preguntas. ¿Listo? Nuevamente, entonces, estas son preguntas de, como les decía, uso de modales y además uso de condicionales. ¿Listo? Después de que se contesten esas primeras 5 preguntas, le vamos a dar en siguiente antes de darle en enviar, porque son 3 páginas. Vamos a contestar entonces de la pregunta 6 a la pregunta 10. Cuando contestemos le vamos a dar en siguiente y, como les decía, de la 11 a la 15 tenemos entonces el texto o la actividad de comprensión de lectura. ¿Listo? Habla sobre Daniel Goleman, que es un psicólogo americano, investigador y escritor, que nació en Stockton, California, el 7 de marzo de 1946. Sus padres eran profesores de universidad. Creció en un ambiente bastante académico y analítico, ¿sí? Entonces la idea es que lo vayamos leyendo poco a poco y con base en la lectura, pues contestemos verdadero o falso a las siguientes 4 preguntas que nos realizan en relación con ella. Cuando ya hayamos contestado todo, le vamos a dar a enviar y recuerden que es supremamente importante que tengamos presente que solo pasamos los cuestionarios con un puntaje superior a 70 puntos. Entonces, verifiquemos que tengamos esos 70 puntos. Si no los tenemos, podemos repetir nuevamente el cuestionario las veces que sean necesario. ¿Listo? Después de haber entonces trabajado el cuestionario, perdón, tenemos el audio, ¿sí? Este es el espacio para enviarlo y como siempre tenemos un instrumento de evaluación. Ese instrumento de evaluación entonces nos dice que podemos, ¿sí? Un momento. Listo. Entonces, este instrumento de evaluación nos dice lo siguiente. Nos dice que para el audio se van a tener en cuenta 8 criterios de evaluación. El primero es que se presente una descripción sobre la trayectoria, planes y acciones y soluciones en su contexto académico y laboral, utilizando los condicionales como zero, first and second conditional, ¿sí? Que durante el desarrollo del audio usted realice la presentación de sus datos básicos como identificación, nombres y ficha en inglés, que el aprendizaje asimilado del sistema fonológico, que la pronunciación es clara y formula frases de acuerdo con lo propuesto, que la presentación del audio cuenta con coherencia y cohesión, es decir, que lo que usted está diciendo pues es coherente, se entiende, que se cumple con los requisitos de la estructura y el formato, que se realiza en las fechas establecidas y que al final se desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor. ¿Listo? Entonces, recuerden siempre que vamos a tener en cuenta esta lista de chequeo para realizar también nuestras evidencias. ¿Listo? Pasada entonces esa parte, tenemos el foro, ¿sí? Y el foro también tiene su propia lista de chequeo. La lista de chequeo del foro es un poco más corta, tiene en cuenta entonces 5 indicadores de logro. El primero es que se identifican los conceptos y contextos básicos en el idioma inglés para realizar una participación con su propia opinión, dando respuesta a los interrogantes descritos, que realiza mínimo un comentario crítico, reflexivo de acuerdo con la intervención de sus compañeros, que presenta una conclusión en la que incluye algunos de los verbos modales, que participa en el foro de fechas establecidas, en las fechas establecidas, perdón, y que desarrolla la evidencia según las indicaciones del instructor y participa en la plataforma. ¿Listo? Entonces, cuando ya podamos, entonces aquí le vamos a dar en ver foro, ¿sí? Y nos abre una nueva ventana y en esa nueva ventana que nos abre entonces tenemos la oportunidad de revisar los foros que tenemos
disponibles en la ficha. Vamos a buscar donde diga foro inglés, ¿sí? Dice foro temático, foro no sé qué, no, foro inglés, ¿sí? Y sabemos entonces que este se llama Sharing Life Experiences, ¿listo? Que va a decir GA3, A2, evidencia 3. ¿Listo? Ahí entonces le vamos a dar clic en responder y cuando le demos clic en responder, mira, Luis Fernando ya hizo el comentario. Entonces, miren, por ejemplo, ya tenemos un comentario, ya podrían entonces estar haciendo ustedes el comentario con base en el comentario de Luis. ¿Listo? Aquí tienen el espacio para ingresar su respuesta y aquí nuevamente está todo lo que conversamos y las preguntas entonces que deben contestar ustedes. ¿Listo? En el foro. En caso tal, pues lo tienen ahí en fácil acceso. Bien. Quisiera saber si hay alguna pregunta, Francisco, Diego, en relación con las 3 evidencias que tenemos para esta semana. Por mi parte, no. ¿No? ¿Todo está claro? Todo claro Diego. de mi parte también. Ok, perfecto. Ay, lo siento. Bien, entonces, bueno, sí, todo está claro, entonces pues no me resta más que recordarles la importancia de ser muy cumplidos con la entrega de las evidencias, ¿sí? Esto va para todos los aprendices y que tengamos entonces en cuenta que existen canales por los que nos podemos comunicar. Uno de ellos entonces es Territorium. Tenemos aquí los mensajes, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden enviarme un mensaje en el que me hagan saber de pronto si están teniendo alguna dificultad, si hay algo que no queda claro, etcétera, para que podamos entonces resolverlo sin inconvenientes. ¿Listo? Por lo pronto, entonces podríamos cerrar nuestra sesión en línea por el día de hoy, teniendo en cuenta entonces las instrucciones dadas para realizar la evidencia. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo. Entonces les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho la asistencia y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. ¿Ok? Muy amable, Ok. profe. Ok, Gracias. que pasen feliz noche. Bueno, hasta luego, Igualmente, gracias. adiós. Hasta luego.